Las religiones históricas del pasado, ninguna de ellas fue escrita por el autor de la fe. Vale decir, por ejemplo, si hablamos del cristianismo, los evangelios no fueron escritos por Jesús, sino que fueron escritos por los evangelistas. Y se escribieron 100 años después de Cristo. Por eso se llaman transmisiones de boca en boca. ¿Vale? El primer documento que existe, escrito por un no cristiano, donde se hace mención de Jesús, fue en el año 125 después de Cristo, por uno que se refirió al Jesús el Nazareno. Cuando los evangelistas escriben los evangelios, lo hacen basado en la transmisión de boca en boca de lo que se sabía, lo que se había dicho, de alguien que conoció a una persona que fue amigo de un señor que había estado en presencia de Cristo y dijo esto. Entonces, teniendo en cuenta esta realidad, no obstante así, los Bahá'ís creemos firmemente en la inspiración divina de los evangelios. ¿Vale? Significa que los evangelios contienen la verdad, pero esa verdad está escondida dentro de los evangelios. Porque aparte de las verdades que se dicen, también está la parte teológica que tuvieron dos de los evangelistas que eran teólogos judíos, que ya con una visión mucho más diferente, y también de la propia aportación tanto en el lenguaje como en el estilo de cada uno de ellos, hace que los evangelios, manteniendo una verdad, hay mucha aportación humana también dentro de ella. Entonces, lo que está escrito allí, también tenemos que pensar que fue escrito en un idioma que hoy no existe, en arameo. Y posteriormente, el arameo se fue estudiando como una lengua muerta, y el problema que se sufre siempre con las traducciones o con la interpretación de una palabra para saber qué quisieron decir hace 2000 años en ese idioma, con qué palabra la podemos asociar hoy. Quisiera decir que una de las misiones complementarias de Baha'u'lláh, en los 40 años que él transcurrió como un prisionero, en los cuales por primera vez en la historia religiosa de la humanidad es el propio profeta, el propio autor de la religión, que escribe con su propia mano todos los escritos de la fe Bahá'í, recopilándose más de 100 volúmenes y miles de tablillas. Quiero repetirlo una vez más, con la propia mano de Baha'u'lláh. No hay interpretación, está todo escrito por su propio autor. Y una de las misiones complementarias de Baha'u'lláh fue revelar el significado de las palabras en los libros sagrados de todas las religiones, el verdadero significado que tienen estas palabras. Cuando Cristo habla, por ejemplo, del tiempo del fin, este tiempo del fin ha sido interpretado por distintas corrientes dentro del propio cristianismo, incluso como el fin del mundo. Algo que Baha'u'lláh difiere absolutamente, porque dice que el tiempo del fin significa el fin de una época y el nacimiento de una nueva era. Ese es el tiempo del fin. Yo quiero preguntar aquí a cualquiera de ustedes, ¿qué existe en este momento en el mundo que no esté en su fin? ¿Hay algo en este momento en el mundo que no esté sufriendo de la crisis más grande de la historia? ¿La religión no está en una crisis como jamás la historia la había presenciado? Es así. Pero sin embargo, también entendemos los Bahá'ís de que todos estos signos evidentes que hay de un tiempo de caos sin precedente en los anales de la historia humana conocida son sin duda alguna el preámbulo natural del nacimiento de una nueva era. Y todo nacimiento trae consigo el dolor. Solamente si le preguntara a la mamá, cuando nació la guaguita, ¿tuviste dolores de parto? Sí. Pero ¿qué es lo que anunciaban los dolores? El
nacimiento de una nueva vida. Por lo tanto, el dolor es maravilloso, desde esa perspectiva. Y después que nació la guaguita, el dolor pasó y ahora disfrutan del amor que nadie puede explicarse que uno puede sentir con un hijo hasta que no se tiene un hijo. Cuando vemos esta misma situación, pero si la vemos a nivel macro, a nivel mundial, vemos que hoy en día la crisis que afecta a la humanidad es tan inmensa, en que vemos una zozobra económica, confusión política, trastorno financiero, una escalofriante irreligión que conspiran para incrementar de una forma desmesurada la carga que padece un mundo angustiado y cansado de guerras. Y tal es el efecto acumulativo de estas crisis que se suceden con alarmante rapidez que hace que tiemblen los propios cimientos de nuestra civilización. Hacia cualquier lugar del mundo que nosotros dirijamos nuestra mirada, hacia cualquier región de la Tierra, por lejana que sea, que nosotros extendamos nuestro examen, veremos que el mundo se encuentra atacado por fuerzas que no puede controlar, pero que tampoco puede explicar. Y vivimos en un mundo a la deriva en este momento, en que nadie es capaz de imaginar qué podrá suceder de aquí a 2 días. Así de imprevisible es el destino humano de hoy. Y todo esto indica que estamos en un momento en que la humanidad está sufriendo los dolores del parto de un nacimiento hacia una nueva era, pero esta vez de carácter universal. Vamos a una globalización, pero en todos los aspectos y en el verdadero sentido de la palabra. No solamente una mundialización de sistemas económicos, sino que vamos a una globalización en cuanto también a tener ideas comunes los seres humanos, de un pensamiento de carácter universal, de soluciones comunes para las crisis que hoy afectan a los 7.000 millones de habitantes que somos en la Tierra, en donde vemos hoy en día que la religión, que en su época fue verdaderamente líder moral, espiritual y social de la humanidad, hoy en día ha caído en una condición inesperada e inimaginable para los religiosos del pasado, donde hoy en día la gente tiene muchísimo más confianza en lo que le dice la ciencia que en un concepto dogmático que plantea una religión hoy día. Vivimos una época que sabemos demasiado para que la gente siga creyendo lo que en el pasado fue válido, pero que hoy en día resulta muy difícil de sostener. Entonces se presenta la gran crisis, que es enfrentar la ciencia con la religión. Es por esta razón que Baha'u'lláh dice que una religión, si no es capaz de soportar el análisis crítico de una ciencia, esta religión debe ser abandonada, porque de lo contrario se transforma en una superstición. El ser humano tiene una mente que es para descubrir todos los fenómenos del universo, de la vida, etc. Y tiene también un corazón que es para sentir todas las emociones que es capaz de proporcionarnos la vida misma. Pero ambas tienen que estar en equilibrio. Si el hombre se vuelve 100% materialista, 100% un racionalista, un positivista, ocurre lo que está ocurriendo hoy en el mundo, que caemos definitivamente en un materialismo exacerbado que tiene al mundo absolutamente atrapado en las garras del materialismo y de la destrucción. Pero si por otro lado nos volvemos 100% espiritualistas, místicos, nos vamos a morir de hambre y no haremos nunca nada. Entonces tiene que haber un equilibrio entre la ciencia y la religión, entre la materia y el espíritu.